James Ellington caminaba apresuradamente por una concurrida calle de Manhattan, mirando su reloj. Llegaba tarde a una importante reunión de negocios en el prestigioso restaurante Le Bernardin. Como director financiero de una importante empresa de inversiones, James no podía permitirse llegar tarde a las negociaciones con un cliente potencial que podría reportar a la empresa un contrato multimillonario. Elegant Financial Solutions, donde trabajaba James, estaba en alza. En los 2 últimos años, la empresa había ampliado considerablemente su cartera y abierto varias oficinas nuevas en todo el país. James estaba orgulloso de su contribución a este éxito. En sus 38 años, había alcanzado cotas impresionantes en su carrera y era un experto respetado en los círculos financieros de Nueva York. Por fin apareció delante el cartel del restaurante Le Bernardin. James se permitió aminorar un poco la marcha para recuperar el aliento y estar más presentable. Se detuvo frente al escaparate para evaluar rápidamente su aspecto. «Vale, la corbata está un poco descolocada», murmuró James, ajustándose el accesorio de seda. «El pelo está despeinado». Se pasó una mano por el pelo oscuro, alisando los mechones despeinados. Su reflejo en el cristal revelaba a un financiero ejemplar de Wall Street. Un traje azul marino perfectamente confeccionado, los zapatos lustrados, una mirada segura en sus ojos marrones. «Estupendo», asintió James para sí. «Ahora estás listo para conquistar el mundo». Giró sobre sus talones, con la intención de entrar rápidamente en el restaurante, pero de repente chocó con alguien. Se oyó un grito de mujer, el tintineo de metales y el chapoteo del agua. «Dios mío», exclamó James, mirando horrorizado a una mujer con uniforme de limpiadora sentada en la acera sobre un charco de agua jabonosa. A su lado había un cubo volcado. «Lo siento mucho». James se arrodilló al instante junto a la mujer, ignorando el hecho de que sus caros pantalones se estaban mojando. «Se ha hecho daño. Deja que te ayude a levantarte». Justo entonces la mujer rompió a sollozar. «James», susurró entre lágrimas, «¿de verdad eres tú?» James se quedó paralizado, confundido. Miró fijamente el rostro de la mujer, tratando de ver si la conocía, pero no le vino nada a la mente. «Perdona, ¿te conozco?», preguntó con cautela. La mujer suspiró convulsivamente, intentando calmarse. «¿Usted, de verdad no me reconoces?», dijo con voz temblorosa. «James, soy yo, Emily, tu mujer». James sintió que se le caía la tierra bajo los pies. ¿Esposa? Pero él no tenía esposa. Nunca había estado casado. ¿O lo había estado? «Ya, no lo entiendo», murmuró, dando un paso atrás. «Debe haber algún error. No estoy casado». El rostro de Emily se contorsionó de dolor. «¿De verdad no recuerdas nada?», susurró. «James, llevamos 10 años casados. Desapareciste hace 2 años. Te hemos buscado por todas partes». James sacudió la cabeza, sintiendo que el pánico le subía a la garganta. «No, no, esto es algún tipo de malentendido», dijo, escorándose hacia atrás. «Ya, tengo que irme. Tengo una reunión importante». «James, espera», exclamó Emily, agarrándolo del brazo. «Por favor, no te vayas. Tenemos que hablar». En ese momento el maitre salió por la puerta del restaurante. «Señor Ellington», llamó a James. «Sus invitados le esperan en un despacho privado». James pasó la mirada del maitre a Emily y viceversa, presa del pánico. «Ya, enseguida estoy con usted», dijo finalmente. El maitre asintió y desapareció en el restaurante. James se volvió hacia Emily, que seguía cogiéndole de la mano. «Escucha», empezó, intentando hablar con calma. «No sé quién eres ni por qué crees que soy tu marido, pero tengo una reunión muy importante. No puedo hablar de ello ahora». «Pero James», empezó Emily. «No», la interrumpió James con firmeza. «Lo siento, pero tengo que irme».
Soltó con cuidado su mano del agarre de ella y se dirigió hacia las puertas del restaurante. ¡Espera!, gritó Emily tras él. Al menos coge mi número de teléfono, por favor. James se quedó inmóvil en la entrada durante un segundo. Luego se volvió y asintió. Vale, dicta. Con manos temblorosas, Emily sacó un cuaderno andrajoso y un lápiz del bolsillo de su uniforme de trabajo. Escribió rápidamente un número y le tendió la hoja a James. «Llámame cuando estés libre», le dijo. «¿Me lo prometes?» James asintió en silencio, se metió la hoja en el bolsillo y desapareció tras las puertas del restaurante. Una vez dentro, se apoyó un momento contra la pared, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Qué demonios acababa de ocurrir? ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué se hacía llamar su esposa? «Señor Ellington», sonó la voz del maitre. «¿No se encuentra bien?» James se enderezó, dibujando una sonrisa profesional en su rostro. «Estoy bien», respondió. «Acompáñeme hasta mis invitados». Siguiendo al maitre por el opulento comedor del restaurante, James intentó concentrarse en las negociaciones que tenían por delante. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño encuentro de la entrada. «Contrólate, Ellington», volvió a murmurar para sí. «Ahora tienes un caso en el que pensar. Ya te ocuparás de todo lo demás más tarde». El maitre se detuvo ante la puerta de un despacho independiente. «Sus invitados, señor», dijo, abriendo la puerta. James respiró hondo, cuadró los hombros y entró, pasando instantáneamente al modo financiero de éxito. «Caballeros», exclamó con una amplia sonrisa. «Pido disculpas por llegar tarde. Hay un tráfico terrible en el centro». «No pasa nada, señor Ellington», respondió el hombre de pelo gris, levantándose a su encuentro. «Acabamos de empezar nuestro aperitivo. Únase a nosotros». James estrechó la mano de los presentes y se sentó a la mesa, agradeciendo mentalmente a su ayudante su ingenio con el aperitivo. Las 2 horas siguientes pasaron como un abrir y cerrar de ojos. James estaba en su elemento, haciendo malabarismos con números, gráficos y términos financieros. Hábilmente esquivó objeciones, esbozó las ventajas y pintó un panorama halagüeño. Al final de la reunión, los clientes potenciales estaban completamente entusiasmados y dispuestos a firmar un contrato. «Señor Ellington, debo admitir que estoy impresionado con usted», dijo el jefe de la delegación, estrechando la mano de James a modo de despedida. «Creo que nos espera una fructífera cooperación». «Por supuesto, señor Rodríguez», respondió James con una sonrisa de confianza. «Estoy seguro de que no se arrepentirá de su decisión». Cuando la puerta se cerró tras sus invitados, James se hundió exhausto en su silla. La adrenalina había desaparecido y el cansancio se había apoderado de él. Sacó el teléfono y marcó el número de su asistente. «¿Sara? La reunión ha ido muy bien. Prepara el papeleo. Vamos a firmar el contrato». «Enhorabuena, jefe», exclamó Sara con alegría. «Sabía que podías hacerlo». «Gracias», sonrió James cansado. «Cancela todas mis citas de hoy. Tengo que ocuparme de un asunto personal». Pulsó cancelar y se quedó pensativo mirando al vacío. Volvió a su mente el extraño encuentro fuera del restaurante. James sacó del bolsillo una hoja arrugada con un número de teléfono. «¿Quién eres, Emily?», murmuró. «¿Y por qué te haces llamar mi mujer?». James dudó unos segundos y luego marcó el número con decisión. Después del tercer tono de llamada, una excitada voz femenina sonó en el auricular. «¿Hola, James?» «Sí, soy yo», contestó él. «Tenemos que hablar. ¿Dónde podemos vernos?». James golpeó nerviosamente la mesa con los dedos mientras esperaba a Emily en una pequeña cafetería no muy lejos del restaurante. Eligió una mesa en el rincón más apartado, lejos de miradas indiscretas. Su mente era un caos, miles de preguntas sin respuesta, retazos de pensamientos y una extraña sensación de inquietud. El timbre de la puerta principal tintineó y James levantó la vista.
Emily entró en la cafetería y miró a su alrededor. Se había cambiado el uniforme de trabajo por unos simples vaqueros y un jersey, pero James seguía reconociéndola. Levantó la mano, llamando la atención. Emily se acercó a la mesa. Su rostro expresaba una mezcla de esperanza y miedo. «Hola», dijo en voz baja. «Gracias por quedar». James asintió, haciéndole un gesto para que se sentara. «He pedido café», dijo. «Espero que no te importe». «No, en absoluto. Gracias». Emily se sentó frente a él, frotándose nerviosamente la correa del bolso. Se quedaron en silencio unos segundos, sin saber por dónde empezar la conversación. Finalmente, James tosió y tomó la palabra. «Mira, yo realmente no entiendo qué está pasando. Dices que eres mi mujer, pero no te recuerdo en absoluto. Es más, estoy bastante segura de que nunca he estado casada». Emily respiró hondo, intentando contener las lágrimas. «Sé cómo suena eso», dijo. «Si alguien me contara una historia así, pensaría que está loco. Pero, James, es verdad. Llevamos 10 años casados. O mejor dicho, estuvimos casados hasta el día en que desapareciste». «¿Desapareciste?», intervino James. «¿Qué quieres decir?». Emily tomó un sorbo de café, ordenando sus ideas. «Ocurrió hace 2 años», empezó. «El 13 de mayo de 2022. Te fuiste a trabajar como de costumbre. Quedamos en vernos en un restaurante esa noche. Era nuestro aniversario de boda». James escuchó, esforzándose por mirar el rostro de Emily. Buscó cualquier indicio de mentira, pero solo vio dolor genuino en sus ojos. «Te estaba esperando en el restaurante», continuó Emily. «Llegabas tarde, no contestabas al teléfono. Empecé a preocuparme. Entonces, llamé a tu oficina y me dijeron que te habías ido por la tarde. Llamé a todos mis amigos, al hospital, a la policía. Nadie sabía nada. Simplemente desapareciste». «¿Y qué pasó después?», preguntó James en voz baja. «Te busqué». Emily cerró las manos en puños. «Contraté a un investigador privado, puse anuncios, contacté con programas de personas desaparecidas. Pero todo fue en vano. 1 año después se denunció oficialmente tu desaparición». James negó con la cabeza. «Pero eso es imposible. Recuerdo los 2 últimos años de mi vida. Estaba trabajando, construyendo una carrera». «¿Y qué recuerdas antes de eso?», interrumpió Emily. «¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, de tu adolescencia?». James frunció el ceño, intentando concentrarse, y de pronto se dio cuenta con horror de que no podía recordar nada concreto de su pasado hasta el momento en que se había despertado en el hospital hacía 2 años. «Ya, no me acuerdo», murmuró. «Maldita sea, ¿cómo no me había dado cuenta antes?». «Tienes amnesia, James», dijo Emily en voz baja. «Los médicos me advirtieron de que era posible si había sufrido un traumatismo craneal. Pero entonces, ¿por qué nadie me buscaba? ¿Por qué nadie acudió a la policía cuando acabé en el hospital sin identificación y sin memoria?». Emily se encogió de hombros. «No lo sé. Quizá acabaste en otro estado, o los datos se perdieron en el sistema. Te busqué por todo el país, pero…». No terminó la frase, de nuevo, intentando contener las lágrimas. James sintió una punzada de culpabilidad, aunque sabía que él no tenía la culpa de lo ocurrido. «Escucha», dijo, tocando suavemente el brazo de Emily. «Entiendo lo difícil que es para ti, pero compréndeme a mí también. No recuerdo nuestra vida juntos». Emily asintió secándose las lágrimas. «Lo sé, pero tal vez pueda ayudarte a recordar». Abrió su bolso y sacó su teléfono. «Mira», dijo, abriendo una galería de fotos. «Aquí estamos tú y yo el día de nuestra boda». Emily siguió hojeando las fotos. James se quedó mirando las fotos, intentando vislumbrar siquiera un recuerdo. Pero el recuerdo era silencioso. Podía verse a sí mismo en las fotos, pero no podía recordar ni un solo momento de los acontecimientos representados.
No puedo prometer que todo vaya a encajar inmediatamente, dijo en voz baja, pero quiero intentar recordar. ¿Me ayudarás? Emily sonrió entre lágrimas. Por supuesto, amor, lo superaremos juntos. James asintió, sintiendo que una calidez se derramaba en su pecho. No recordaba a aquella mujer, pero de algún modo la creía. Creía que era realmente su esposa, su otra mitad. Cuéntamelo todo, le pidió. Desde el principio, cómo nos conocimos. Y Emily comenzó a contar. Cómo se conocieron en una fiesta universitaria. Cómo él la invitó a salir en su primera cita y estaba terriblemente nervioso. Cómo le propuso matrimonio en lo alto del Empire State Building. Cómo compraron su primera casa e hicieron planes para el futuro. James escuchaba con la respiración contenida. Aún no recordaba los hechos, pero sentía su veracidad con cada fibra de su ser. Era como escuchar una historia sobre sí mismo, escrita por otra persona. ¿Qué pasó después de mi desaparición?, preguntó cuando Emily guardó silencio. Ella suspiró. Fue una época difícil. No pude asimilar tu desaparición. Dejé mi trabajo, me gasté todos mis ahorros buscándote. Tuve que vender la casa, demasiados recuerdos y poco dinero. Me mudé a un piso pequeño, acepté cualquier trabajo que pude conseguir. ¿Por eso trabajas de limpiadora?, preguntó James en voz baja. Emily asintió. Sí. Era un trabajo temporal, pero se alargaba. Simplemente dejé de creer que podría volver a la normalidad sin ti. James sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Aquella mujer a la que ni siquiera recordaba le quería tanto que lo había sacrificado todo por él. Lo siento, dijo con voz ronca, por todo lo que has pasado. Emily negó con la cabeza. No es culpa tuya, James. Lo importante es que estás vivo y que volvemos a estar juntos. Lo demás no importa. James la miró, sintiendo que algo cálido y ligero se encendía en su pecho. Tal vez era el amor que una vez había sentido por aquella mujer. Un amor que había sobrevivido incluso a la pérdida total de la memoria. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. No puedo dejarlo todo y volver a una vida que no recuerdo. Tengo un trabajo, compromisos. Emily miró a James pensativa, comprendiendo sus dudas y temores. Sé que es difícil, dijo suavemente. Y no te estoy pidiendo que lo dejes todo de golpe y vuelvas a una vida que no recuerdas. Vayamos poco a poco. James asintió agradecido, sintiéndose aliviado de que Emily no lo estuviera presionando. ¿Qué sugieres?, preguntó. Emily se quedó pensativa un momento, frotándose un mechón de pelo, un gesto que a James le resultó vagamente familiar. En primer lugar, creo que deberíamos ver a un médico, dijo. La amnesia es un trastorno complejo y necesitamos ayuda profesional. Puede que haya formas de estimular tu memoria, o al menos de entender por qué ha vuelto parcialmente. James frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Bueno, piensa por ti mismo, respondió Emily. Dices que recuerdas los 2 últimos años de tu vida, tu trabajo y tu carrera. Sin embargo, has olvidado por completo a tu familia y tu vida pasada. ¿No es extraño? James se quedó pensativo un momento. Efectivamente, ahora que Emily lo señalaba, la situación parecía muy inusual. Tienes razón, dijo lentamente. Recuerdo haberme despertado en el hospital hace 2 años. Los médicos dijeron que tenía amnesia después del accidente. Pero entonces, de alguna manera supe que era financiero. Recordé mis habilidades profesionales. Demonios, incluso recordaba cómo operar en bolsa, y, sin embargo, no podía recordar ni un solo hecho de mi vida personal. Emily se inclinó hacia adelante y sus ojos se iluminaron. Exacto. Eso es muy extraño. Normalmente con la amnesia, la gente pierde todos sus recuerdos u olvida solo un cierto periodo de tiempo. Pero recordar habilidades profesionales y olvidar toda tu vida personal, aquí pasa algo. James sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Crees que
¿Que esto podría haber sido hecho a propósito?, preguntó en voz baja. Emily se encogió de hombros. No lo sé, pero creo que deberíamos averiguarlo. ¿No recuerdas ningún detalle del accidente o del hospital donde despertaste? James forzó la memoria, pero solo recordaba fragmentos. Recuerdo las paredes blancas de la sala. El médico era un hombre mayor con bigote canoso. Dijo algo de un traumatismo craneal y amnesia retrógrada. Pero no recuerdo en absoluto los detalles del accidente. Emily golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Sabes, podría no haber sido un accidente en absoluto. ¿Y si te despojaron deliberadamente de la memoria de tu vida personal, pero conservaste tus habilidades profesionales? ¿Pero por qué?, exclamó James. ¿Quién querría eso? No lo sé, Emily negó con la cabeza. Tal vez tuviera algo que ver con tu trabajo. Tenías un puesto bastante alto en una empresa financiera. Quizá aprendiste algo que se suponía que no debías saber. James sintió que el pánico le invadía. ¿Era posible que su vida durante los últimos 2 años hubiera sido una mentira? ¿Que alguien hubiera borrado deliberadamente su pasado? Tenemos que averiguarlo, dijo con firmeza. Tienes razón, tenemos que ver a un médico. Quizá él pueda averiguar qué le ha pasado a mi memoria. Emily asintió. Conozco a un buen neurólogo, el Dr. Peterson. Está especializado en casos de amnesia. Concertemos una cita con él. Hagámoslo, aceptó James. Pero ¿qué hacemos hasta entonces? No puedo desaparecer del trabajo sin levantar sospechas. Emily pensó un momento. ¿Y si te tomas unas vacaciones? Digamos que tienes que ocuparte de unos asuntos personales. Eso nos daría tiempo para resolver las cosas sin causar preguntas innecesarias. James asintió. Buena idea. Hace tiempo que no me tomo vacaciones, así que no debería levantar sospechas. Estupendo, sonrió Emily. Mientras tanto, quizá te gustaría ver nuestra antigua casa. Aún tengo las llaves. Quizá el entorno familiar te ayude a despertar algunos recuerdos. James sintió que el corazón le latía más deprisa de emoción y expectación. Sí, dijo. Quiero verla. Pagaron sus cafés y salieron de la cafetería. Emily condujo a James por calles que le resultaban familiares y extrañas al mismo tiempo. Al cabo de media hora, se detuvieron delante de una pequeña casa de 2 plantas con un cuidado jardín delantero. Ya hemos llegado, dijo Emily en voz baja. Nuestra casa. James se quedó mirando el edificio, intentando vislumbrar siquiera un recuerdo. Algo se agitaba vagamente en el fondo de su mente, pero no lograba captarlo. Emily abrió la puerta y entraron. James se sintió envuelto por un aroma familiar, una mezcla de lavanda, canela y algo sutilmente familiar. Siempre hemos tenido bolsitas de lavanda en casa, dijo Emily al notar que James olfateaba. Dijiste que te ayudaban a relajarte después de un duro día de trabajo. James asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. No lo recordaba, pero de algún modo sabía que Emily decía la verdad. Caminaron lentamente por la casa. Emily contaba historias relacionadas con cada habitación, con cada objeto. James escuchaba, conteniendo la respiración, intentando relacionar esas historias con su vida. En el dormitorio, Emily abrió el armario y sacó una caja de fotos. Se sentaron en la cama y empezaron a mirarlas. James se vio a sí mismo en las fotos, feliz, sonriente, rodeado de gente que no recordaba, sus padres, sus amigos, sus colegas, toda una vida borrada de su memoria. Esto fue en la fiesta de cumpleaños de tu madre, dijo Emily, mostrando una foto de ellos junto a una anciana. Le regalaste un viaje a Hawái. Estaba tan contenta. James sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Mi madre, susurró. Ni siquiera recuerdo su cara. Emily le rodeó los hombros con el brazo. Encontraremos la forma de que recuperes tus recuerdos, James. Te lo prometo.
Estuvieron sentados así durante horas, revisando fotos y cosas relacionadas con su pasado común. Al anochecer, a James le dolía la cabeza por el esfuerzo y por intentar recordar. «Creo que es suficiente por hoy», dijo Emily suavemente. «Necesitas descansar». James asintió, sintiéndose cansado y emocionalmente agotado. «¿A dónde voy ahora?», preguntó. «¿A mi piso o...?» Se quedó callado, sin saber cómo terminar la frase. Emily sonrió comprensiva. «Depende de ti, James. Puedes quedarte aquí si quieres. Puedo prepararte una cama en la habitación de invitados. O, si te sientes más cómodo, vuelve a tu piso. Lo importante es que te sientas seguro». James se lo pensó un momento. Una parte de él quería quedarse aquí, en esta casa que le parecía tan familiar y nativa, pero otra parte temía precipitarse, temía cometer un error. «Creo que volveré a mi casa», dijo finalmente. «Necesito tiempo para reflexionar. Y mañana pediré una excedencia en el trabajo». Emily asintió, ocultando su decepción. «Claro, lo entiendo. ¿Qué te parece si quedamos mañana y vamos a ver al Dr. Peterson? Intentaré conseguirnos una cita». «De acuerdo», aceptó James. «Gracias, Emily, por todo». Se despidió de ella abrazándola torpemente, sintiendo una extraña combinación de cercanía y alienación. De vuelta en su piso, James no podía dormir. Daba vueltas en la cama, intentando conectar las dos partes de su vida, la que recordaba y la que Emily le había contado. ¿Cómo era posible que hubiera olvidado una parte tan importante de sí mismo? Y lo que era más importante, había sido un accidente o la acción deliberada de otra persona. Por la mañana, sin apenas esperar a que empezara la jornada laboral, James llamó a su ayudante. «Sara, buenos días. Escucha, me han surgido unos asuntos personales urgentes. Necesito tomarme un par de semanas de vacaciones a partir de hoy». «Por supuesto, señor Ellington», respondió una sorprendida Sara. «Reprogramaré todas sus citas. Espero que no haya ocurrido nada grave». «No, está bien», se apresuró a asegurarle James. «Solo algunos asuntos familiares que resolver». Terminando la conversación, James pensó un momento. Asuntos familiares. Ayer mismo no tenía familia, y hoy de repente era un hombre casado con toda una vida que no podía recordar. Sonó el teléfono. Era Emily. «Buenos días. He hecho una reserva para ver al Dr. Peterson a las 11. ¿Puedes venir?» «Sí, por supuesto», respondió James. «He pedido una excedencia en el trabajo». «Genial». Emily pudo oír el alivio en su voz. «Quedemos entonces a las 10:30 en la puerta de la clínica, ¿vale? Te enviaré la dirección por mensaje de texto». James aceptó y colgó el teléfono. Sentía una extraña mezcla de temor y expectación. ¿Qué diría el médico? ¿Sería capaz de explicar por qué James solo había recuperado parcialmente la memoria? A la hora acordada, James se reunió con Emily en el exterior del moderno edificio de la clínica. Juntos subieron a la tercera planta, donde se encontraba el despacho del Dr. Peterson. El doctor parecía un agradable hombre de mediana edad, de mirada atenta y voz tranquilizadora. Escuchó atentamente la historia de James y Emily, haciendo preguntas aclaratorias. «Un caso muy interesante», dijo cuando terminaron el relato. «James, dices que recuerdas los 2 últimos años de tu vida, incluidas las habilidades profesionales, pero que has olvidado por completo tu vida personal y todo lo anterior al accidente». James asintió. «Sí, eso es exactamente. ¿Es eso normal en la amnesia?» El Dr. Peterson se frotó la barbilla pensativo. «Digamos que es poco habitual. Normalmente, en la amnesia retrógrada causada por un traumatismo, la persona pierde una cierta cantidad de recuerdos, como unos meses o años antes de la lesión. Pero conservar las habilidades profesionales mientras se borra por completo la vida personal, eso sugiere ciertas cosas». «¿Cómo cuáles?», preguntó Emily tensa.
El doctor Peterson miró detenidamente a James y a Emily, como si estuviera sopesando si compartir o no sus sospechas. Verán, comenzó con cautela, este patrón selectivo de amnesia sugiere una posible interferencia intencional. ¿Interferencia?, intervino James, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Quiere decir? Sí, asintió el médico. Existen ciertas técnicas que permiten el bloqueo selectivo de determinadas áreas de la memoria. Es un área de la neuropsicología compleja y no del todo comprendida, pero en teoría es posible. Emily suspiró convulsivamente, apretando la mano de James. ¿Pero quién pudo hacerlo y por qué? El doctor Peterson extendió las manos. Eso no tengo forma de saberlo, pero dada la alta posición de James en el ámbito financiero, podemos suponer que tuvo algo que ver con su trabajo. Quizá aprendió algo que supuso una amenaza para alguien influyente. James frunció el ceño, intentando recordar algo. Yo no estoy seguro. Los 2 últimos años de mi nueva vida parecen perfectamente normales, sin transacciones sospechosas ni amenazas. ¿Y qué pasó antes de que desaparecieras?, preguntó el médico, volviéndose hacia Emily. ¿Notaste algo inusual en el comportamiento de James? Tal vez parecía ansioso, hablando de algún problema en el trabajo. Emily se lo pensó un momento y luego negó lentamente con la cabeza. No, nada de eso. James siempre ha sido muy entusiasta con el trabajo, pero últimamente, antes de desaparecer, parecía incluso más relajado que de costumbre. Estábamos planeando unas vacaciones, hablando de tener un bebé. Le tembló la voz y James le apretó la mano instintivamente, tratando de darle apoyo. Entiendo, asintió el doctor Peterson. Bueno, en cualquier caso, necesitamos realizar una serie de exámenes para comprender mejor el estado de tu memoria, James. Te recomendaría empezar con una resonancia magnética de tu cerebro y una serie de pruebas psicológicas. Por supuesto, aceptó James. Cualquier cosa con tal de llegar al fondo de esta situación. Los días siguientes se convirtieron en un caleidoscopio de procedimientos médicos y pruebas para James. La resonancia magnética no mostró daños cerebrales evidentes, lo que no hizo sino aumentar las sospechas de una manipulación deliberada. Por la noche, tras otro agotador día de exámenes, James y Emily se sentaron en una pequeña cafetería cercana a la clínica, intentando dar sentido a toda la información que habían recibido. No lo entiendo, dijo James cansado, frotándose las sienes. Si alguien realmente me borró la memoria a propósito, ¿por qué iba a dejarme habilidades profesionales? ¿Por qué no deshacerse de mí sin más? Emily removió el café pensativa. Quizá te necesitaban, tus conocimientos, tu experiencia financiera. ¿Pero para qué?, objetó James. No es que sea una superespía con información clasificada. Solo soy un financiero corriente, aunque de éxito. Un financiero normal y corriente no desaparece durante 2 años para reaparecer de repente sin recordar nada del pasado, señaló Emily en voz baja. James suspiró, dándose cuenta de que tenía razón. «¿Sabes?», dijo lentamente, «quizá deberíamos indagar más. Ver qué hacía en la empresa antes de desaparecer». Emily se animó. «¡Qué buena idea! ¿Todavía tienes algún documento, algún registro de ese trabajo?». James negó con la cabeza. «No, nada, pero espera un momento». Sacó el teléfono y marcó un número. «¿Sara? Hola, soy James. Escucha, necesito tu ayuda. ¿Podrías buscar en los archivos de la empresa información sobre proyectos que hice hace 2 años, antes de irme de vacaciones?» Siguió una pausa, durante la cual Sara aparentemente estaba meditando sobre la extraña petición de su jefe. «Por supuesto, señor Ellington», respondió finalmente. «Pero, ¿puedo preguntarle para qué necesita esta información?». James dudó un momento, pero luego decidió arriesgarse. «Sara, ¿llevas mucho tiempo en la empresa?». «5 años, señor», respondió la asistente. «¿Y has sido mi ayudante todo ese tiempo?».
De nuevo la pausa. No, señor, dijo Sara lentamente. Solo me convertí en su asistente hace 1 año y medio, cuando usted se incorporó a la empresa. James y Emily intercambiaron miradas. Sara, dijo James con cautela, ¿no te parece extraño que solo me haya incorporado a la empresa hace 1 año y medio y ya sea el director financiero? Ya, la verdad es que nunca lo había pensado, respondió Sara confusa. Es que parecías tan competente y todo el mundo hablaba de tu extraordinaria experiencia. Sara, James bajó la voz. Necesito tu ayuda. No puedo explicártelo todo ahora, pero es muy importante. Puedes comprobar si he trabajado antes para la empresa, antes de incorporarme hace 1 año y medio. Ya, lo intentaré, señor Ellington, dijo Sara con inseguridad, pero puede que lleve algún tiempo. Gracias, Sara, agradeció James con sinceridad. Esperaré tu llamada. Colgó y miró a Emily. Parece que estamos ante algo interesante. Emily asintió, con los ojos encendidos por la emoción de la investigación. Sin duda. Pero, ¿qué puede significar? Trabajaste para esta empresa, desapareciste y luego, de alguna manera, volviste, pero sin recuerdos del pasado. Y sin recuerdos de haber trabajado allí antes, añadió James. Mierda, ¿en qué me he metido? Estuvieron sentados en la cafetería unas horas más, teorizando y especulando. Cuando oscureció, James se dio cuenta de lo cansado que estaba. Quizá deberíamos irnos a casa, sugirió sin pensar. Emily lo miró sorprendida. ¿A casa? James parecía confuso. Quería decir, a nuestra antigua casa. Si te parece bien, claro. A Emily se le iluminó la cara con una sonrisa. Claro que no me importa. Me alegro mucho de que empieces a sentir una conexión con nuestro pasado. Volvieron a la casa, que ahora le resultaba mucho más familiar y acogedora a James. Pasaron la tarde revisando viejos álbumes de fotos y vídeos caseros. James seguía sin recordar acontecimientos concretos, pero cada hora que pasaba se sentía más y más unido emocionalmente a esta vida, a esta mujer. Era bien entrada la noche cuando estaban a punto de irse a la cama cuando sonó el teléfono de James. Era Sara. Señor Ellington, su voz sonaba excitada. He encontrado algo extraño. Efectivamente, hay referencias a usted en los archivos de la empresa, que datan de hace más de 2 años, pero estos registros parecen como si alguien hubiera intentado borrarlos. James y Emily se miraron, sintiendo un escalofrío que les recorría la espalda. Sara, dijo James lentamente, ¿puedes enviarme esos documentos? Ya, no estoy segura de que sea seguro, respondió Sara. Señor Ellington, ¿qué está pasando? Siento que me he metido en algo peligroso. James respiró hondo. Sara, escúchame con atención. No puedo explicártelo todo ahora mismo, pero tienes razón. Esto podría ser peligroso. Esto es lo que vamos a hacer. Mañana te tomarás el día libre en el trabajo. Dices que no te sientes bien, y tú y yo nos reuniremos en un lugar neutral y te lo explicaré todo. ¿De acuerdo? De acuerdo, aceptó Sara insegura. Pero, señor Ellington, tenga cuidado. James colgó el teléfono y miró a Emily. Parece que realmente estamos ante algo serio. La pregunta es, ¿estamos preparados para seguir adelante? Emily le cogió la mano. Llegaremos hasta el final juntos, James. Pase lo que pase, estoy contigo. Por la mañana los despertó el timbre del teléfono. Era Sara otra vez. Señor Ellington, su voz temblaba de emoción y miedo. Creo que he cometido un terrible error. Alguien ha pirateado mi ordenador durante la noche. Todos los archivos que encontré sobre usted han desaparecido. Y recibí un mensaje amenazador. Saben que he estado hurgando en los archivos. ¿Qué se supone que debo hacer? James se sentó bruscamente en la cama, sintiendo que el corazón le latía frenéticamente en el pecho. Sara, escúchame con atención. Empaca lo esencial y sal de la ciudad inmediatamente.
No uses tarjetas de crédito, solo efectivo, y no vuelvas a llamarme desde este número. Yo mismo me pondré en contacto contigo en cuanto sea seguro hacerlo. ¿Entendido? Sí, susurró Sara. Señor Ellington, tengo miedo. Todo va a salir bien, Sara, trató de tranquilizarla James. Solo haz lo que te digo, y ten cuidado. Colgó el teléfono y se volvió hacia una preocupada Emily. Maldita sea Emily, tenemos que salir de aquí, y rápido, exclamó James, haciendo las maletas frenéticamente. ¿Quién sabe cuánto tiempo tenemos antes de que aparezcan por aquí? Emily, pálida de miedo pero decidida, asintió. Estoy lista. Pero, ¿a dónde vamos a ir? James se lo pensó un momento, y entonces cayó en la cuenta. Michael Burns, mi viejo amigo abogado. Ayer me hablaste de él. Quizá pueda ayudarnos. Buena idea, asintió Emily cogiendo su bolso. Espero que no nos niegue refugio. Salieron de la casa y subieron al coche de James. Arrancó el motor y arrancó bruscamente. Agárrate fuerte, advirtió a Emily. Intentaré cubrir mi rastro por si nos siguen. James dio vueltas por las calles de la ciudad, mirando constantemente por el retrovisor. De repente, su mirada se fijó en un todoterreno negro que llevaba varios minutos manteniendo la misma distancia con ellos. «Mierda», reprendió James. «Creo que nos están arreando después de todo». «¿Qué?» Emily se dio la vuelta asustada. «Dios mío, James, ¿qué vamos a hacer?» «Agárrate», murmuró James entre dientes apretados y giró bruscamente por un estrecho callejón. Comenzó una tensa persecución. James sacó todo lo que pudo del coche, maniobrando entre otros coches y peatones. «James, cuidado», gritó Emily cuando milagrosamente no alcanzaron al camión en el cruce. «Lo siento, cariño, pero no tenemos elección», contestó James, desviándose bruscamente de nuevo. Finalmente, tras unos minutos de frenética conducción, consiguieron alejarse de sus perseguidores. «Creo que los hemos perdido», exhaló James, aminorando la marcha. Emily rió nerviosa. «Dios, James, ¿dónde has aprendido a conducir así?» «No tengo ni idea», James negó con la cabeza. «Al parecer, otro talento oculto de mi vida pasada». Media hora más tarde, se detuvieron frente a la casa de Michael Burns. James llamó nervioso a la puerta. Michael abrió y sus ojos se abrieron de sorpresa. «James, Dios mío, ¿de verdad eres tú? Todos pensábamos que estabas...» «¿Muerto?», terminó James por él. «Sí, es una larga historia. Michael, necesitamos tu ayuda. Estamos en peligro». Michael evaluó rápidamente la situación y les dejó entrar. «Entrad rápido. Lo contaréis todo dentro». Mientras se acomodaban en el salón, James empezó a contar su increíble historia. Michael escuchaba sin interrumpir. Solo de vez en cuando movía la cabeza con asombro. «Dios mío, James», dijo cuando terminó. «Parece el guión de una película de suspense de Hollywood. Pero te creo. ¿Qué piensas hacer ahora?» James suspiró. «Sinceramente no lo sé. Esperábamos que pudieras ayudarnos». Michael se lo pensó un momento. «Tengo una casa de campo. Allí estaréis a salvo hasta que solucionemos la situación». «Gracias, Michael», exhaló Emily con alivio. «No tienes ni idea de lo mucho que esto significa para nosotros». Rápidamente hicieron las maletas y viajaron a la casa de campo de Michael. Allí, en paz y tranquilidad, empezaron a analizar toda la información que tenían. «Vale, pensemos con lógica», empezó Michael. «¿Qué pudo ser tan importante para que alguien decidiera borrarte la memoria, James?» Emily se sobresaltó de repente. «Espera, he recordado algo. Poco antes de que James desapareciera, le oí accidentalmente por teléfono. Hablaba de un gran negocio relacionado con cuentas en paraísos fiscales». James se puso tenso. «¿Cuentas en paraísos fiscales? Eso suena sospechoso». Michael asintió. «Sin duda. Quizá deberíamos comprobar los registros financieros de la empresa correspondientes a ese periodo». «¿Pero cómo haríamos eso?»,
preguntó James. No tenemos acceso a esos documentos. Michael sonrió. Tengo contactos, dame un par de horas. Poco después, Michael regresó con una pila de documentos. Se lanzaron a analizar los estados financieros. Mira, exclamó James al cabo de un rato. Aquí y aquí hay grandes transacciones a través de empresas fantasma. Esto parece claramente blanqueo de dinero. Emily jadeó. Dios mío, James, debiste descubrir esto antes de desaparecer. De repente, James se agarró la cabeza. Yo empiezo a recordar cosas, retazos de conversaciones, números, nombres. Dios, era un plan enorme. No solo había ejecutivos de la empresa implicados, también funcionarios del gobierno. Antes de que pudiera terminar, se oyó el ruido de cristales rompiéndose. Unos hombres armados y enmascarados irrumpieron en la casa. «¡Rápido! ¡Síganme!», gritó Michael, abriendo la puerta secreta del sótano. Apenas habían escapado cuando los atacantes irrumpieron en la habitación. «¿Y ahora qué?», susurró Emily, temblando de miedo. Michael dijo con firmeza: «Ahora vamos al FBI. Tengo un agente que conozco. Él nos ayudará». Salieron de la casa por el pasadizo subterráneo y se dirigieron a toda prisa al coche de Michael. Unas horas más tarde ya estaban sentados en el despacho del agente del FBI John Harrison. «Así que, señor Ellington», dijo el agente después de escuchar su historia. «Debo decir que su historia confirma nuestras sospechas. Llevamos tiempo investigando su empresa». «¿Puede ayudarnos?», preguntó James. El agente Harrison asintió. «Te acogeremos en el programa de protección de testigos, y tu testimonio nos ayudará a llevar finalmente este caso a juicio». Los meses siguientes pasaron como un borrón. James y Emily vivieron bajo la protección del FBI, testificaron, participaron en ruedas de reconocimiento. Poco a poco, toda la red criminal masiva salió a la luz. «No puedo creer que usaran un procedimiento experimental de borrado de memoria», dijo Emily una noche. «¿Cómo han podido arriesgar así tu vida, James?». James la abrazó. Estaban desesperados, sabía demasiado, pero una cosa que no tuvieron en cuenta fue el poder de nuestro amor. Finalmente, el juicio terminó. Los culpables fueron condenados y James y Emily pudieron volver a su vida normal. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Emily mientras salían del juzgado. James sonrió. «Creo que deberíamos empezar de cero. ¿Quizá mudarnos a otra ciudad?». «¿Y tu trabajo en finanzas?», se preguntó Emily. «Al diablo con las finanzas», se rió James. «¿Recuerdas cuando te hablé de mi sueño de abrir un restaurante? Creo que ahora sería un buen momento para hacer realidad ese sueño». A Emily le brillaron los ojos. «Oh, James, y podría volver a dar clases de arte. Ya sabes que siempre he querido hacerlo». «Eso está decidido», asintió James. «Nueva ciudad, nueva vida, nuevos sueños». Un año después ya vivían en una pequeña ciudad costera. James regentaba un acogedor restaurante con vistas al océano y Emily enseñaba arte en la universidad local. «¿Sabes?», dijo una vez James mientras abrazaba a Emily en la playa, «todavía no recuerdo algunos de los momentos de nuestro pasado, pero algo que definitivamente recuerdo es lo mucho que te quiero». Emily sonrió entre lágrimas. «Y siempre lo supe, incluso cuando no me recordabas. Nuestro amor es más fuerte que cualquier amnesia». Se besaron, sintiendo que todas las pruebas no habían hecho más que fortalecer su unión. Tenían por delante una nueva vida, llena de amor y esperanza en un futuro mejor.